Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 7 y Segunda de Crónicas capítulo 3 y 4. Vamos a empezar con Segunda de Crónicas capítulo 3 y 4 y dice la palabra de Dios. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el cuarto año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios según el antiguo estándar de medición. Tenía 27 metros y medio de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro, cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés, luego lo revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas y con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrelas, las paredes y las puertas de todo el templo e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie uno del otro eran de 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas y las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros y estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura y escarlata, y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto, y encima de cada una puso un capitel que se extendía hacia arriba, otros de 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadena que se entrelazaban y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes y de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente, y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros, su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua.
También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro, según las especificaciones que se habían entregado, y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la parte sur y 5 a lo largo de la parte norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. Huram-Abi también hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram-Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había designado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas. Las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Huram-Abi hizo todos estos objetos de bronce bruñidos para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón utilizó también bronce que no se puede determinar el peso. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo, para que ardieran frente al lugar santísimo como están establecidos. Las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo lo de oro más puro, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. Primera de Reyes, capítulo 7. Salomón también edificó su propio palacio y lo llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano, medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo de largo del salón había 3 filas de ventanas unas frente a otras. Todas las puertas y los postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3, una frente a otra. Salomón también construyó el salón de las columnas, el cual tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico con una especie de cubiertas sostenidas por columnas. Además, Salomón construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír a los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado, desde los cimientos hasta los aleros. Todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de esos enormes bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4,5 metros y otros de 3,5 metros. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida, y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había unas hileras de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra acabadas.
igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera desde Tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido un artesano del bronce en Tiro. Huram tenía muchas habilidades y talentos para hacer todo tipo de trabajo en bronce y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió 2 columnas de bronce, cada una tenía 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas, fundió capiteles de bronce, cada una tenía 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enredejo y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles en la parte superior de las columnas. Los capiteles de las columnas que estaban dentro de la antesala tenían forma de lirios y medían 1 metro con 80 centímetros de alto. Los capiteles sobre las 2 columnas estaban rodeados con 200 granadas ubicadas en 2 filas al lado de la superficie redondeada, junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur lo llamó Joaquín y a la del norte Boaz. Los capiteles de las columnas tenían forma de lirios, así que terminó todo el trabajo de las columnas. Luego, Huram fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de calabazas decorativas. Había unas 20 calabazas por cada metro de la circunferencia, que se había fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar estaba sentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42.000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenía una altura de 1 metro con 40 centímetros. Las carretas estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños. Tanto los paneles como los travesaños estaban decorados con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de los bueyes y leones había como adornado una guirnalda. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce con sus ejes, también de bronce. En las esquinas contaban con unos soportes para los tazones de bronce. Estos soportaban que estaban decorados a cada lado con tallas de guirnaldas. En la parte superior de cada carreta había un marco redondo para el tazón. Esa marca sobresalía 46 centímetros por encima de la carreta, como un pedestal redondo. La abertura del mar medía 69 centímetros de lado a lado y estaba decorada por fuera con tallas de guirnaldas. Los paneles de las carretas eran cuadrados, no redondos. Debajo de los paneles había 4 ruedas conectadas a ejes que se habían fundido en una sola pieza con la carreta. Las ruedas tenían 69 centímetros de diámetro y eran semejantes a ruedas de carruajes. Los ejes, los rayos, los bordes y los cubos se fundieron con bronce derretido. Cada una de las 4 esquinas de las carretas tenía un agarradero que también se había fundido en una sola pieza con la carreta. A lo largo de la parte superior de cada carreta había un borde que medía 23 centímetros de ancho. Los soportes de las esquinas y los paneles laterales se fundieron en una unidad en una sola pieza con la carreta. Los paneles y los soportes de las esquinas estaban decorados con tallas de querubines, leones y palmeras, colocados según el espacio disponible, y había guirnaldas por todos lados. Las 10 carretas para llevar agua eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones de bronce más pequeños, uno por cada carreta. Cada tazón medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua.
Puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones que se necesitaban. Finalmente Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las 10 carretas para llevar agua que sostenían los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes que los sostenían, los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñidos para el templo del Señor tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pesó los utensilios porque eran muchos. El peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas, las tenazas, todo de oro. Los cuencos pequeños, las despabiladeras para las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo con el frente revestido de oro. Así terminó el rey Salomón todo el trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Y bueno, entonces si notamos más a detalle cómo fue el mobiliario del templo, y aquí recordamos un poco de en el momento que Dios le había dado estas mismas ordenanzas, o bueno, muy parecidas a Moisés al momento de construir el tabernáculo, el santuario, todos los utensilios que se iban a usar. Pero ahora aquí en este paso todo era de oro, era ya literalmente una casa para el Señor. Entonces también vemos a cómo Salomón construyó para sí un palacio, cómo fue el diseño de su casa, o llamémoslo de su reino, pues él era el rey. Entonces aquí vemos la sabiduría del Señor, aquí vemos cómo era Dios quien daba esta creatividad, quien le daba esta sabiduría para construir este tipo de arquitectura. Podríamos llamarlo así arquitectura porque era algo que comúnmente no se podía ver en los reinos. No tenían tal sabiduría o tal conocimiento. Entonces vemos que definitivamente si nosotros somos hijos de Dios, creo que no estamos exentos de poderle pedir al Señor sabiduría, ya sea para un emprendimiento que tú tengas, algo que tú quieres hacer para el Señor, porque creo que todo cuando lo colocamos en manos del Señor, Él hace literalmente cosas maravillosas y fuera de este mundo, fuera del diseño de este mundo, sino que nos da muchas más ideas. Entonces creo que es algo bonito y especial el que también podamos hablar este tipo de cosas precisamente a través de la Biblia, porque si tú te preguntas, bueno, pero ¿qué puedo aprender a través de esto? Y realmente es que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo podemos entender que hasta en los pequeños detalles Dios siempre está en control y Dios siempre tiene algo que enseñarnos, incluso en este tipo de casos. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, y por darnos, Señor, de tu sabiduría y de tu conocimiento para llevar a cabo, Señor, quizás algún proyecto, alguna meta que tú has trazado en nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos dirigas y nos des sabiduría de lo alto
te lo pedimos y te lo rogamos. Danos sabiduría de lo alto, esa sabiduría, Señor, que no se puede, Señor, aprender, Señor, de este mundo, sino solo de ti. Ayúdanos para que cada día sigamos firmes en tu palabra y podamos seguir aprendiendo de ti, y a través de los dones y los talentos que tú nos has dado, las personas te puedan conocer más y más. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos el capítulo de hoy y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.